Ya comienza Diversidad al Viento. Una manera de pensarte como parte de la naturaleza. Por AM 1240, Radio Universidad. Comenzamos un nuevo programa de Diversidad al Viento aquí por AM 1240 Radio Universidad. En la conducción hoy los vamos a acompañar Dio Ligüen Villanueva, Cristina Sanuesa, quien les habla, y Paola Germain. En exteriores salió a preguntar por ahí Dio y yo también, Cris. En la producción, además de nosotras tres, nos ayudó Antonella Canali, gracias Santo por tu ayuda, y en la operación técnica hoy, Stefano Soteloberra. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a nuestro Facebook, Diversidad al Viento, o al mail, diversidadalviento@gmail.com. Y podés comunicarte también al teléfono de la radio, 45 95 190, Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a seguir conociendo nuestro estuario y vamos a seguir hablando del barro, que es una pieza fundamental de este ambiente. Por eso estuvimos leyendo algunas cositas del tema, como también nos contactamos con Georgina Saperi, que es bióloga, y también seguimos con una entrevista a Tato, que es ceramista, que también nos contó algunas cosas del barro, pero que en el programa anterior no los pudimos hacer. Y de fondo estamos escuchando música de un grupo bahiense que se llama Minga. Y el programa de hoy lo vamos a empezar con otro acertijo. Ajá. A pensar. Escuchen bien. A ver, lo voy a pensar. Escuchen bien. En su vida recorrió más de 640.000 kilómetros. Es decir, que con sus viajes superó la distancia entre la Tierra y la Luna. Pa. ¿Cuál es la distancia entre la Tierra y la Luna? ¿Cuánto? 384.400 kilómetros. Bueno, de eso no digo el doble, pero Casi. mucho más. O sea que no sabemos, recorrió, no sabemos si nadó, voló, caminó. Recorrió, esa es la única pista, recorrió. Recorrió. Y bueno, como anticipamos, sí que las dejo pensando en el Dale, acertijo. Y como anticipamos en el programa anterior, que en el barro pasa de todo, pasan muchas cosas, estuvimos con Georgina Saperi, licenciada en Ciencias Biológicas, que está haciendo su tesis doctoral justamente investigando toda la relación que hay entre el barro, el agua y todos los organismos que viven ahí. Ajá. Cris entonces le preguntó a Georgina sobre este intercambio entre estos elementos y Georgina nos contó esto. Bueno, en realidad nosotros dentro del barro hay un montón de organismos que están viviendo. Entonces, por ahí cuando nosotros nos acercamos a este tipo de ambientes, vemos que lo único que se mueve parece que es el agua y la marea. Pero en realidad, como sabemos que dentro del agua hay un montón de organismos, bueno, lo mismo pasa en el barro. Hay un montón de, ya sean bichos o algas que están viviendo en ese lugar y que interactúan de cierta forma, contribuyendo a que se produzca este intercambio. Una de las razones por las que nosotros siempre escuchamos decir que la zona interna del estuario es tan productiva justamente se debe a esto. Muchas de las reacciones químicas que se producen en el barro, ¿no? Hace que los nutrientes sean exportados hacia la columna de agua y que esos nutrientes sean los que sostienen, por ejemplo, las floraciones algales, que después son las que van a sostener la cadena trófica del estuario como un todo. Entonces, por más que nos dé la sensación de que es un ambiente súper estático y que lo único que se mueve justamente es el agua con la marea, en realidad no. Dentro del sedimento están pasando miles de reacciones que contribuyen a todo este proceso. Porque por ahí nosotros estuvimos hablando en programas anteriores del cangrejo, pero hay otros tipos de bichos. Claro, exacto. Nosotros dentro del barro siempre pensamos en el cangrejo porque justamente es uno de los que vemos más fácilmente a simple vista, y por ahí nos acercamos al barro, sobre todo en verano, que es cuando se ve el cangrejo, y parece que es el único habitante. Pero en realidad, si uno se pusiera a escarbar o si tuviera la oportunidad de mirar barro en la lupa, una lupa que intensifique mucho, veríamos que hay un montón de organismos, ya sea desde gusanitos, que se llaman poliquetos, o bueno, la mayoría son distintos bichos invertebrados. O sea, pueden ser, no quiero decir los nombres porque por ahí no tiene sentido los nombres científicos, pero bueno, la mayoría son crustáceos, como es el cangrejo, pero de mucho menor tamaño y que no podemos ver a simple vista sin una lupa, por ejemplo. Y a su vez, los animales, en este caso, no están solos. También tenemos sobre el barro una capa, nosotros la vemos como una pequeña película
de color dorado, que en realidad muchas veces llamamos biofilm. Esta capa en realidad está compuesta por bacterias y distintos tipos de algas unicelulares, como por ejemplo las diatomeas. Se ve de ese color dorado porque las diatomeas en su interior presentan un pigmento que justamente le da esa tonalidad. Y bueno, ahí en conjunto los bichos con el biofilm participan en todo este intercambio. Y no es lo mismo para lo que es el intercambio en sí, encontrarnos frente a un fondo donde podemos ver mayor cantidad de poliquetos o gusanos, o mayor cantidad de cangrejos, o mayor cantidad de biofilm. Cada uno de esos distintos fondos va a realizar un tipo de aporte hacia la columna de agua que es diferente, y por eso cada uno de los ambientes tiene su valor y su importancia dentro de lo que es el barro mismo, por ejemplo. Qué loco, ¿no? Qué cantidad de organismos que uno cree que capaz que no los ve. Que no están, y ahí están en el barro. Además que es como un caldo, ¿no? Se Claro, va formando no, como no. un caldo, una sopa arriba del barro que después se la va para todos los animales. Sí, es como... No, mirá qué interesante, ¿eh? No lo sabía. Pero ¿saben qué? Georgina, además de decirnos, por ejemplo, lo que es el biofilm, porque es re interesante, ella nos comentó dónde lo podemos encontrar el biofilm. ¿Quieren saber dónde queda? Dale. Sí, escuchemos. En realidad, lo que nosotros vemos como biofilm en general suele estar en la zona más baja de lo que es la planicie de marea, o sea, más cerca a las zonas de canales, porque ese biofilm está vivo, por supuesto, y necesita estar húmedo. Pero lo que sí podemos encontrar, y es más fácil de ver a simple vista, e incluso sin tener que llegar hasta la parte más baja de la planicie de marea, es lo que nosotros llamamos matas microbianas, que son como si fuera un biofilm que ya hace más tiempo que existe y que está mejor consolidado. Entonces, en este biofilm, que en realidad si uno se acerca al lugar, lo va a ver como que forman grietas, así como rectángulos o hexágonos en el sedimento, que si uno intenta levantarlos tienen como consistencia de cuerina, y si uno los mira de perfil va a ver que hay distintas capas de distintos colores. En cada una de estas capas, en realidad lo que viven son distintos organismos que pueden aprovechar distintas sustancias que hay en el sedimento. Entonces, se forman capas porque los desechos de las capas superiores son, por decirlo de alguna forma, el alimento de las capas inferiores, y así sucesivamente. Entonces vamos viendo distintos grupos que aprovechan distintos elementos. Y bueno, y por eso lo vemos como capitas. Y a su vez eso es interesante porque, si bien esto no tiene tanta influencia en lo que es el intercambio en sí del que les venía hablando, porque esto está más arriba en la planicie, no se moja tanto con las mareas, es muy lindo de ver y de prestar atención cuando uno visita el lugar. Mirá vos, o sea que todas esas cosas requebrajadas que vemos en el barro cuando uno camina, si la levantamos podríamos ver esas capitas que son que en su momento fueron seres vivientes. Encima ¿Qué se ve loco? la diferencia Entre las ¿Viste? capitas. Si uno le presta atención. Sí, es como que eso que vos ves todo seco, decís, bueno, esto está todo seco, todo muerto, en realidad hay organismos ahí y hay que mirarlos así Mirá, en el está barro. muerto. Sí, qué bárbaro. Bueno, Pau, ¿nos volvés a repetir el acertijo? Porque ya Sí, medio que por me olvidé un supuesto. poquito y hay que seguir pensando. Por supuesto, recuerden esto. En su vida recorrió más de 640.000 kilómetros, es decir, que con sus viajes superó la distancia entre la Tierra y la Luna. Hay que ¿De andar. quién estaremos hablando? saber. Hay que andar 640.000 kilómetros. Muchísimo. Qué bárbaro. Bueno, seguimos pensando y vamos, mientras tanto, a escuchar un tema musical que habla del agua, de la marea, de la gente. Un tema de Macaco. Y bueno, los dejamos con el tema. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen marea.
Mediterráneo. ¿Y qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: óyelo. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite, repite, repite. Estás escuchando Diversidad al Viento, un espacio para reencontrarte con la naturaleza. Seguimos en Diversidad al Viento y ahora Cris nos va a leer un haiku que nos envió uno de nuestros oyentes, Damián. Piel salada, surcos con agua bajan, un sol salvador. Y así como el estuario es inspirador desde lo literario, seguimos conociendo diferentes miradas desde el arte. Y este programa, en el anterior habló también Tato, pero hoy Tato nos va a contar él siendo ceramista, su experiencia con la arcilla del estuario. ¿Lo escuchamos? Dale. Dale. Bueno, es un barro con el cual yo me he identificado muchísimo. O sea, y un día vamos a tomar mate al muelle de Cerri. Y mirando eso yo digo, esto es arcilla. Y tomé un poco de esa arcilla. La tomé y me la llevé a mi casa y torneé una campanita que está ahí. Que es la primera cosa que torneé. Cuando yo torneé esa campana, yo me di cuenta que había pasado una cosa importante, por lo menos en mi vida. Y a partir de ahí empecé a trabajar con ese barro. Para mí es muy importante. A mucha gente no le gusta la arcilla de la ría, digamos. Tiene ventajas y desventajas. Su primera ventaja, que es gratis, está acá y es abundante. Y es muy plástica. O sea que se presta muchísimo al modelado. El hecho de que sea tan plástica hace de que haya que agregarle muchos antiplásticos, o sea, otros materiales para bajarle la merma, el encogimiento que esta arcilla tiene secado. Por sí sola esta arcilla seca es una bentonita, se llama molmorillonita, esta especie concreta de arcilla. Tiene una merma del 10, 11, 12% tal como nosotros la encontramos. Una ventaja o desventaja que tiene es que funde a baja temperatura, o sea, a 1080 grados se está deformando y a 1130 es un esmalte marrón sobre otra arcilla que vos puedas ponerle. Es un vidriado marrón. Entonces, ventaja, es fusible, es muy plástica y es nuestra. Segunda parte, lo negativo. La sal afecta a algunos esmaltes y afecta especialmente el engobe. Impide, digamos, que se note bien el dibujo con otros colores y no sirve para, digamos, en pequeña cantidad podés subir la temperatura. Qué interesante lo de la cerámica. Me dieron ganas ya de ver si se puede hacer algo. De ir a juntar barro al estuario. Hay que darle bastante cosita, pero se puede, ¿no? Se puede. Pero
Hay otras historias, además de esta que nos contó Tato, sobre él que sintió cuando torneó su campana. Hay alguien acá presente, ya no quiere decir quién, Cristina. Y tiene una historia muy linda del barro. ¿Me contás, por favor? Te cuento. Dio le encanta esta historia y bueno, la voy a compartir. Que cuando empezamos a armar el programa y dijimos vamos a hablar del barro, yo me acordé automáticamente de un momento de mi infancia, que era cuando iba a pescar con mi papá a la zona de Cabeza de Buey. Y mi papá estaba concentrado en que el anzuelo, pero mi hermano y yo íbamos a la parte del barro, del cangrejal, y era meter los pies en el barro, enterrarnos hasta la rodilla y ver quién aguantaba más, porque apenas te enterrabas, los cangrejos empezaban con las pinzas a agarrarte los pies, las piernas, y en principio era grito y salir corriendo. Pero después era así como toda una competencia a ver quién aguantaba más o quién iba más lejos aguantando los cangrejos. Y bueno, y cuando yo pienso en el estuario, en el barro y en ese momento de mi vida que era la infancia, me acuerdo de ese juego que hacíamos y que estaría re bueno que todos los nenes o los niños o los grandes que no han experimentado esa sensación, ir al estuario a poner los pies en el barro, que está buenísimo. Cuando hace calorcito, ¿no? Claro. Ahora empieza el calor. ¿Cómo se te va metiendo entre los dedos? Y además, como contamos en el programa anterior, los cangrejos empiezan a salir, o sea que está bueno acercarse a ese ambiente a conocer y a tener una nueva historia de barro. Como te pinchan los cangrejos. Sí. Bueno, no sé. Te pinchan, no pasa nada, no te arrancan un dedo. No, seguramente. No, y depende, mira, si es un No. Me han traído una caracola. Dentro le canta un mar de mapa. Mi corazón se llena de agua con pececillos de sombra y plata. Me han traído una caracola. Caracola, Federico García Lorca. Y así como Cris tiene su historia que nos comentó, en el Face nos escribieron dos oyentes y dos que nos siguen y todo, ¿viste? Que nos escuchan. Historias, haikus. Sí, historias, no me importa. Sí, obvio. Bueno, y yo voy a leer una. Florencia nos cuenta esto. Recuerdo que con mis primitas, nuestra aventura de siempre era intentar buscar la orilla de Arroyo Parejas. Pero cuando estaba la bajamar, se nos complicaba un poco. Llegaba un momento en que nuestras piernitas quedaban hundidas en el barro de la playa. Un día finalmente lo conseguimos. El reto de nuestras madres fue monumental, pero el objetivo de tantos años de intento fue cumplido. Y yo voy a leer una historia que nos mandó Carolina. Cuando era chica con Tato Corte y sus clases de cerámica, íbamos al cangrejal para juntar el barro, más otros agregados, y luego hacer piezas en el taller. Hace muchos años, indudablemente me quedó marcado, ya que no me olvido más. Wow. Qué lindas historias. Qué cosa, ¿no? Esperamos más. Sí, son re interesantes. Y ahora lo que tanto estaban esperando. Suspenso. Repito el acertijo. Dale. En su vida recorrió más de 640.000 kilómetros. Es decir, que con sus viajes superó la distancia entre la Tierra y la Luna. ¿Quién es? Bueno, esa distancia la recorrió volando. Volando. Se trata de una ave migratoria, o sea, una ave que viaja bastante todos los años. Es un playero rojizo. Es una ave que podemos ver en nuestro estuario. En especial, este es uno que está identificado con un anillito que le pusieron, lo capturaron científicos argentinos y lo anillaron en el año 1995. Le pusieron en el anillo la letra B larga y el número 95, B95. Y es medio famoso, si lo buscan en internet van a encontrar porque, bueno, justamente se lo fue viendo durante varios años y se calcula que ahora tiene más de 20 años. Que es mucha edad para lo que viven los playeros normalmente, que viven más o menos 7 años. Entonces se considera un sobreviviente, un ícono, y bueno, todos los científicos y los aficionados a las aves lo buscan con el telescopio en toda su ruta migratoria. Mirá. Bueno, y estuvimos averiguando un poquito más de cosas para ver si los podemos conocer a estos, por si uno va al estuario y lo puede reconocer.
El playero rojizo tiene un plumaje grisáceo, pero lo que es la cabeza, el pecho y el cuello y el vientre tiene color rojizo. Son aves relativamente pequeñas, pesan 200 gramos. Imagínense un pan de manteca, ese pan de manteca que vamos a comprar en el almacén. Bueno, de ese tamaño es este ave. Un pan de manteca fue y volvió a la luna. Exacto. Se derritió, Y a pesar de este tamaño tan pequeño, son capaces, escuchen bien, son capaces Sí. de volar 8.000 kilómetros sin parar, ni a descansar, ni a comer. 8.000 No, es kilómetros. Yo no puedo muchísimo. caminar ni 30 cuadras que me agito. Imagínense. Para Pero, proponerlo claro. maravilla del mundo. Y sí, ¿no? Sí. es muy loco. Sí, sí. Pero porque ellas son migratorias. ¿Quieren que les cuente dónde viajan? A ver, Contanos por dónde anda este Todos bicho. los años viajan desde Río Grande, Tierra del Fuego, hasta el Ártico canadiense, ida y vuelta, recorriendo unos 32.000 kilómetros, muchísimo. Y el estuario, nuestro estuario, es utilizado como un sitio de paso durante la migración que va desde, o sea, están en el norte, en el norte están, es otoño, y donde vienen, se puede observar acá en abril. Estos playeros rojizos llegan al Ártico en junio para reproducirse. Cuando los polluelos nacen, las hembras emprenden el vuelo hacia el sur, o sea, vienen para acá, generalmente en julio. Son los padres los encargados de cuidar a los pichones, que luego de 3 semanas empiezan a volar. Llegan a Tierra del Fuego a fines de octubre y principios de noviembre, donde permanecen en general hasta mediados de febrero. Por eso es importante Bien. nuestro Por eso estuario. es importante nuestra historia para que Claro, se alimente y otros lugares de. Porque es un lugar importante parada. donde va a parar a descansar Descansar, y claro. alimentarse para reponer energía y seguir vuelo para el sur. Claro. Sí. Es muy importante. Sí. Y exactamente a veces porque se encuentra con lugares bastante modificados o alterados y no se puede alimentar bien, es una especie que está en peligro, o sea, está amenazada en nuestro país. La población en 2010 se estimaba entre 18 y 33.000 individuos. O sea, en todo el mundo son muy poquitos. Muy poco, Poquitos. sí. Y bueno, justamente es importante que se conserven los lugares donde este bicho se alimenta y donde descansa en ese viaje tan largo que hace. Claro. Y la última vez que lo vieron fue el 16 de mayo de 2013. Lo identificaron con el anillo en Estados bien. Unidos, en la O sea costa de que Estados hace Unidos. poquito, este año Claro, todavía sigue volando. volando. O sea, Sigue volando. impresionante. Qué copa. Bueno, y como estuvimos viendo ya en varios programas, todo esto que estamos aprendiendo del estuario, de los animales que viven en el estuario, Claro. del barro, del mar, de la marea, todas estas cosas que uno conoce cuando se acerca al mar, Ujú. fue inspirador para un artista local que se llama Francisco Felcar, que en este momento, hasta el 4 de octubre, Ajá. está en la Estación Sur, en Avenida Cerri 860, exponiendo un ensayo visual sobre la estética de la ría local, con pinturas, dibujos y objetos, que lo que él ha hecho es todo lo que él, digamos, la naturaleza le está diciendo, le está entregando, él lo transforma en su arte. Entonces sería como re lindo acercarnos a ver Claro. cómo él ve desde otra mirada todos estos animales, los delfines, la gaviota. Él le da otra visión. Claro. Bien, esto es hasta el 4 de octubre, así que Hay hay que que apurarse, aprovechar. no se lo pierdan. Francisco nos decía que este contenido que él está mostrando, o sea, que se va a ver, no es más que la necesidad de crear un retrato sensible del entorno utilizando como medio de comunicación y expresión el lenguaje de las artes visuales. Y de esta manera reflexionar sobre la importancia de resignificar o construir nuevos imaginarios colectivos en torno a los lazos de identidad que existen y el conflicto que la ciudad le brinda. Algo que es